Hola amigos, hoy es 13 de septiembre 2021. Bien, el día de hoy, y ya para darle pues una clausura a este tema sobre el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, consideré importante hacer referencia a una decisión del Tribunal Superior Distrito Judicial de Cali en una sala de asuntos penales para adolescentes. Una decisión que se tomó el 24 de abril del 2017 frente a un caso que me tocó apelar, una decisión contra un juzgado penal del circuito de adolescentes en el que se condenó a 3 jóvenes por delito de concierto para delinquir, artículo 345 segundo. Se les condena también, en este caso porque se conciertan para cometer con fines de homicidio, también pues algunos de ellos tentativa de homicidio, otros desplazamiento forzado. Lo importante de esta decisión al apelarla es que se toman en consideración por el Tribunal Superior todo esto que les acabé de mencionar en los anteriores videos, de que el Código de Infancia y Adolescencia la finalidad última es garantizar la protección integral y el interés superior del menor infractor, y que el encarcelamiento debe hacerse como último recurso. Y esencialmente vamos a ver cómo pues el tribunal revoca la decisión del juzgado de primera instancia, pero en consideración de que se erró sobre todo en no tener presente en los fines sancionatorios de los intereses del menor y los de la sociedad. De eso no lo mencionó el acuo, y por ende entonces el tribunal revoca esta decisión, porque en este caso de los 3 adolescentes, 2 de ellos se les impuso una sanción de 4 años, o sea 48 meses, mientras que al otro por el tema del concurso con el delito de homicidio tentado, pues también en ese caso se le impuso 6 años. Entonces yo apelé considerando pues que la sanción era excesiva, pero el tema importante aquí es que el tribunal, como vamos a ver a renglón seguido, pues se enfoca en todos estos temas, sobre todo las reglas de Beijing, que están allí consagradas en el artículo 179 del Código de Infancia y Adolescencia, que son los criterios para el juez sancionar. Entonces, arranco haciendo una claridad también, porque el acuo se equivocó, estima el tribunal, que al errar en cuanto a la calificación jurídica, porque se le hacen cargos como coautores del delito de concierto para delinquir del artículo 340 inciso segundo, que es delito de mera conducta o de resultado jurídico, así pues se conoce pues dogmáticamente, mientras que coautoría los requisitos para ella es en relación con los delitos de resultado material, y entonces se habla de la división de trabajo, y ustedes saben muy bien en que dogmáticamente existe 2 clases cuando se hace la definición de coautoría. Entonces es muy diferente decir autor. Entonces en este caso el tribunal hace la aclaración y dice que la sentencia recurrida, en el sentido de que los 3 mencionados adolescentes son cada uno autores
de concierto para delinquir agravado y coautores de desplazamiento forzado agravado. Recordemos muy bien que en cuanto a este tema de la coautoría como un dispositivo amplificador del tipo penal, pues es el ejemplo tradicional que le dan a uno cuando se va a cometer un homicidio contra una persona y entonces el uno lo sostiene mientras que el otro le propina una herida cortopunzante. Es un ejemplo. Entonces autoría, ese tipo de coautoría o la de autoría, entonces para considerar que hay una división de trabajo. Pero bueno, eso dogmáticamente, yo por ahí hay unos videos que he hecho la precisión frente al tema pues de autoría y coautoría. Pero en este caso entonces el tribunal dice no, a la falla del juez de la CUO al imponer la sanción a los 3 infractores, porque el primero de ellos se le imputa tentativa de homicidio agravado, aprovechando por una situación de indefensión de la víctima de los artículos 103, 104, numeral 7 y 27 del Código Penal. Un concierto para delinquir agravado, en la que se conciertan para cometer delitos de homicidio y desplazamiento forzado, artículo 340, numeral 2, y el desplazamiento forzado agravado, por cuanto los desplazados son personas de la tercera edad, niños y mujeres, artículo 180 y el 181, numeral 2 del Código Penal, y además porte ilegal de armas de fuego del artículo 365. Esto es aquí un caso que se conoció en la periferia de Cali, donde pues estaban involucrados en una banda criminal los adolescentes, pero pues y también en participación con otros a los adultos. A 2 de los menores, a los otros 2 los delitos de concierto para delinquir agravado, 340 numeral 2, bajo las consideraciones que acabo de mencionar, y el desplazamiento forzado agravado en las consideraciones que les dije de los artículos 180, 181 numeral 2. En este caso entonces rectifica la sanción el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, con ponencia del doctor Víctor Manuel Chaparro Borda, una decisión que se resolvió el 24 de abril del 2017. Y entonces, para ser muy puntuales en torno a este tema de infancia y adolescencia, pues dice así, permítame entonces leo un poco sobre el juicio de sanción. Como ya se ha dicho, el juez omitió el deber jurídico que le impone el artículo 59 del Código Penal en el sentido de exponer la fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la sanción. Deber de más estricto cumplimiento en el régimen penal para menores, atendiendo al carácter y la finalidad pedagógica específico y diferenciado del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, artículo 140 del Código de Infancia, la ley 1098. Tal omisión obliga a la sala a adoptar el correctivo de ley. Atendiendo pues, se reitera, al carácter y finalidad pedagógica específica y diferenciada del sistema de responsabilidad para adolescentes consagrado en la ley 1098, la cual recoge los criterios de la normatividad internacional en materia de justicia penal juvenil, carácter y teleología que a su vez son preferentes e irrenunciables, artículos 5 y 140 de la ley 1098. La determinación del tratamiento sancionatorio en el presente caso debe sujetarse a los estándares internacionales en materia de administración de justicia de adolescentes, como son las reglas de Beijing, ¿no? Aquí está la regla 17.1a, recogidas en el artículo 179 de la ley 1098. Entonces, conforme a las cuales la sanción debe ser proporcional. Primero,
La naturaleza y gravedad de los hechos. Se trata aquí de delitos graves por su misma naturaleza, como quiera que se vinculan con atentados contra los bienes jurídicos de la vida y la seguridad pública, cuya mayor gravedad está determinada por la mayor trascendencia social que representa el hecho de portar el arma de fuego, como si se tratara de cualquier objeto inofensivo. Intimidar a personas de su propia comunidad e inclusive de su propio entorno familiar y el número de delitos cometidos. Todo lo cual, en principio, determinará la necesidad de imponer la sanción drástica que impuso el acuo. Segundo, las necesidades de la sociedad. Para determinar el tratamiento sancionatorio frente a los adolescentes aquí sentenciados, el juez debe atender también a las necesidades que tiene el cuerpo político, entre ellas, 2 puntos. Mire, primero, evitar que comportamientos como los que motivaron este proceso se vuelvan a repetir. B, evitar que los aquí implicados sigan haciendo parte de la delincuencia organizada. C, contar con ellos como sujetos capaces de contribuir al progreso de nuestra sociedad, respetando el sistema de valores que la informa. D, que los adolescentes aquí implicados tomen conciencia de que la única manera de convivir en paz es respetando los derechos de sus semejantes. Y E, dejar que los aquí infractores y en todos los demás el mensaje claro de que la observancia de conductas que socavan de manera profunda los bienes jurídicos del individuo o de la sociedad que acarrean consecuencias drásticas. El señor juez tuvo en cuenta la naturaleza y gravedad de los delitos cometidos, pero no consideró las necesidades de la sociedad, lo cual resulta jurídicamente indispensable para que el infractor y su defensor tengan claro que la sanción es proporcional tanto a la mayor trascendencia política de las conductas como a las necesidades del cuerpo social. Tercero, las circunstancias personales de los adolescentes infractores, sus necesidades, que en el presente caso morigeran el juicio de reproche y obligan a darle a cada uno de los sentenciados un tratamiento menos severo, teniendo en cuenta que en su proceder delictivo han tenido que ver indirectamente el Estado, que no tiene políticas públicas de prevención, la sociedad, que no ejerce ningún control sobre los adolescentes, y la familia, que no ha cumplido con el deber de formarlos en valores. Hay un principio de corresponsabilidad, esa sí se conoce claramente en el Código de Infancia y Adolescencia. La familia también es responsable por no cumplir con el deber de formación en valores. Por el contrario, las respectivas familias han adoptado, frente al evidente proceder delictivo de ellos, una actitud complaciente y un proceder encubridor, según lo dijo claro el testimonio de fulana et al. Y por lo mismo el Estado, sociedad y familia deben asumir parte de la responsabilidad, admitiendo que el castigo para los aquí implicados tiene que ser menos drástico o más considerado, atendiendo a que se trata de seres humanos en formación que pueden cambiar para bien de la sociedad. El juez no aludió para nada a la situación familiar, escolar, ni al mundo de relación de los aquí implicados, e hizo caso omiso al hecho afirmado y probado por la Fiscalía, según el cual los 3 adolescentes entraron en el terreno de la delincuencia organizada, inducidos por otros sujetos adultos, quienes los llevaron a adoptar el delito como parte de un modo de vida. El juez tampoco consideró que la comisión de los delitos está vinculada con el entorno nada positivo en el que se mueven los infractores, todo lo cual lleva a la conclusión de que, por tales circunstancias, no se les puede imponer la sanción que corresponde a la naturaleza y gravedad de los múltiples delitos que cometieron, sino que la misma debe morigerarse, pues, de lo contrario,
se terminaría dándoles el mismo tratamiento que se le da a los adultos que incurren en los mismos delitos, lo cual niega el valor de justicia respecto de los adolescentes. Si para determinar la sanción en concreto solo se atendiera el criterio de la gravedad de los delitos, como lo hizo aquí el juez, tendría que concluirse que la impuesta en el presente caso corresponde a la condigna sanción que debe aplicarse al infractor. Sin embargo, ese no es el único elemento de juicio para que el juez determine cualitativa y cuantitativamente el tratamiento sancionatorio más adecuado para que en el presente caso los infractores tomen conciencia del daño social que han causado, toda vez que tanto la normatividad internacional como la nacional imponen que la sanción se determine también sin perder de vista y valorando las circunstancias personales del adolescente. En tal virtud, esta sala es del criterio que la sanción condigna y proporcional imponible a los adolescentes es de 3 años de privación de libertad en establecimiento especializado, a 2 de ellos. Y la imponible para fulano de tal es de 5 años de privación de libertad en establecimiento especializado. Ese sí, porque ese le imputaron autoría en un delito de tentado de homicidio. En este sentido se modificará el fallo. Y así entonces resuelve el Tribunal de Cali modificar la sentencia en materia de apelación en el sentido de imponer lo que acabo de mencionar. Y también entonces aclarar de la sentencia en materia de recurso en el sentido de que los 3 mencionados adolescentes son cada uno autores de concierto para delinquir agravado, no coautores. Y coautores, ahí sí, de un desplazamiento forzado agravado, porque ese sí es de resultado material. Entonces, una cosa es de mera conducta y otra cosa es la figura dogmática del delito de resultado, como el homicidio, etcétera. En este caso, el desplazamiento forzado agravado. Eso es lo que quería entonces socializarles aquí, mis queridos amigos. Y recuerdo muy bien que el magistrado mandó a comprar Coca-Cola, pan de bono y buñuelo, y repartió en la audiencia a los adolescentes en un acto de pedagógico. Salieron pues obviamente favorecidos. Yo creo que esta fue la única apelación que hice en este caso, habiendo medido hasta el juicio, porque pues tuvimos todo el proceso como tal por este delito que es de los casos donde se dan pues aquí en las zonas marginales, digámoslo así, pues donde existe toda esta clase de problemática social. Y pues hombre, se obtuvo ese resultado favorable. Ya creo que ya los muchachos, pues eso fue en el 2017, ya deben de hacen parte dentro de su núcleo familiar. Entonces es algo que pasan en la zona de laderas, aquí en Santiago de Cali, donde se presentan todos estos asuntos de conciertos para delinquir. Y ustedes pues saben, muchachos, muy bien que el concierto pues no es otra cosa que la creación de una empresa con fines ilícitos prácticamente, y eso el 340 pues tiene el concierto para delinquir simple, el concierto para delinquir agravado en los numerales que contempla allí la norma, y esas son pues empresas criminales con fines de. Entonces hay que tener presente eso, y como tal pues son autores, no coautores. La coautoría va en otro concepto y quizás de pronto después vuelva a hacer una alocución sobre ese tema en particular. Bueno, así finalmente era socializar ese asunto allí. Quizás pues me dan estos otros 10 minuticos para
para otra cuestión que me parece importante y ya dejo por cerrado este asunto. Porque esta otra decisión del Juzgado Quinto Penal para adolescentes con funciones de conocimiento. ¿Recuerdan ustedes el caso de ese jovencito que se presenta y se da por confeso frente al tema de un delito de homicidio? Y se le hizo entrevista de indiciado y el fiscal se imputaron los cargos, él los aceptó y se fue ya a dictarse la respectiva sentencia y el juzgado quinto nulitó todo el proceso porque les decía a ustedes que en estos temas pues hay que ser muy cuidadoso. Porque miren ustedes lo que dijo el Juzgado Quinto Penal para Adolescentes con funciones de conocimiento en esta decisión por allá del 17 de septiembre del 2015. Todo esto pues cuando trabajé esos 5 años en ese programa como defensor público de infancia y adolescencia. Dice aquí entonces el juzgado pues se apoya en las sentencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo en un radicado 31-280 del 8 de julio del 2009. En este tema pues de que la confesión pues debe estar respaldada pues por otras pruebas, ¿no? Lo mismo que otro radicado por allí, 40053 del 13 de febrero del 2013. La sentencia C1260 del 5 de diciembre del 2005. Dice aquí, reitera el juzgado de conocimiento que el funcionario competente en cada caso puede desvirtuar la confesión por existir vicios en el consentimiento del implicado, por pruebas deficientes, por error, por fuerza o por cualquier otra circunstancia análoga que aparezca probada en el proceso. Dice, abro comillas, es que no por el hecho de revelar el inculpado su delito o aceptar los cargos bajo el nuevo régimen procesal acusatorio, puede el fiscal o el juez dejar de explorar otras hipótesis diferentes a la revelada por el confeso, pues en la realidad nada extraño resulta que una persona se autoincrimine falsamente para proteger a otro del proceso y la pena. Eso lo noté yo en este sistema de infancia y adolescencia, y usted sabe que pues, muchas veces no es el mismo la imputación para un adulto por las consecuencias que son diferenciadas respecto del adolescente. Entonces, en algunos asuntos de violencia intrafamiliar, por decir un ejemplo, se asumen se autoincriminan para proteger a su papá o a su mamá, etc. Puede suceder eso. Y con mayor celo, dice aquí el juez, debe operar dicha desconfianza tratándose del juzgamiento de adolescentes, que precisamente por el régimen diferenciado de sus sanciones, en todo caso menos graves, bien podrían asumir la responsabilidad penal para encubrir la conducta criminal de un adulto, incluso bajo coacción, amenaza o constreñimiento, etc. Por este tipo de razones es que de antaño la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal de casación ha dicho que la confesión, antes que un medio de prueba, se convierte en un objeto de prueba, que el instructor debe acreditar o corroborar. Y por acá cita entonces el radicado 31-338 del julio 22 de 2009. Y entonces hace énfasis en una más reciente, que es el radicado 33-837 del 2015, la cual ratifica, dice, la línea jurisprudencial de la Corte en este punto se orienta por aceptar que las confesiones extrajudiciales, entendidas por tales las manifestaciones que el implicado realiza espontáneamente ante la autoridad no judicial o ante los policías que conocen el caso o ante un particular, de haber cometido un delito, puede ser valoradas como prueba de responsabilidad frente a las reglas de la sana crítica.
Sin embargo, ha sido categórica en sostener que estas manifestaciones per se no son suficientes para desvirtuar el principio de presunción de inocencia, ni para sustentar, por tanto, una decisión de responsabilidad penal, porque sus contenidos, al igual que ocurre con la confesión judicial, deben ser objeto de prueba, lo que presupone contar con otros elementos de juicio que den soporte probatorio a las declaraciones realizadas por el implicado. Y dice aquí entonces, y se notará que en esta última cita jurisprudencial, la radicación 31338 del 22 de julio del 2009, la Corte se refiere sin distinción alguna a las confesiones extrajudiciales, esto es, las que hace el inculpado usualmente a los captores o ante un particular, tanto como a las judiciales, es decir, las que se formulan bajo los presupuestos de ley para señalar que de cualquier manera sus dichos deben ser objeto de prueba para corroborar o acreditar su veracidad. Y así entonces, en resumen, llegó el juzgado y declara la nulidad de todo lo actuado en este proceso, incluso a partir de la imputación de cargos formulada por la Fiscalía de turno contra el adolescente fulano por la comisión de un delito de homicidio según audiencia de tal fecha, a cargo de un juzgado de garantías. En consecuencia, se dispone la libertad inmediata del adolescente fulano de tal, quien, siendo que el presupuesto necesario y previo de su medida preventiva era la imputación de cargos, con que esta decisión se está dejando sin efecto alguno. Se tramitará lo correspondiente a través del centro. Las actuaciones volverán al recaudo de la Fiscalía General de la Nación para que luego de adelantar las indagaciones necesarias y acopiar los elementos materiales de prueba, evidencia física o los informe legalmente obtenidos, determine si hay lugar a imputarle cargos al adolescente nuevamente por la comisión del delito de homicidio de fulano de tal. Y así quedó. Entonces se remite esto, copia al juzgado de garantías para su conocimiento, y ahí entonces este caso se precluyó posteriormente. Creo que en este caso apeló la Fiscalía y no recuerdo bien si el tribunal pues confirmó esta decisión, dejándose en firme. Pues de todas maneras creo que pues después la actuación debió haber terminado en preclusión, pero no recuerdo muy bien. Bueno, aquí finalmente, mis queridos amigos, por cuestión del tiempo les dejo socializados estos temas. Dejamos cerrado ya todo esto de infancia y adolescencia. Chao pues. Y me da una alegría enorme que a veces encuentro jóvenes por aquí que se me acercan, me dan saludos. Yo no sabía pues que tenía de pronto esa audiencia al punto de, y les doy mis agradecimientos. Yo hago esto con la finalidad de socializar temas puntuales y que les sirva a ustedes en su futura vida profesional como abogados, penalistas en este caso. Ok, chao, chao.